Muy buenos días, chicas. Vamos a esperar unos minutos para ver Hola, si alguien se Vicky. conecta, por favor. Buenos días, Daniela. Buenos días, Kate. Buenos días. Buenos días, profesora. Bien, chicas, buenos días. Ya esperamos lo suficiente. Me parece que nadie más se va a conectar, así que vamos a empezar con la clase del día de hoy. Listo. A ver, ¿qué tenemos hoy en los niveles de organización de los seres vivos? Y vamos a ver de qué trata. ¿Alguien me puede hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada? Creo que era sobre de los seres vivos, algo así. Algo así, ¿ya? ¿Quién más? ¿El desarrollo de los seres vivos? Ya, pero más complementado, porque claro, vimos los seres vivos, pero más complementado de lo que vimos la materia.
Que los seres vivos, algunos se reproducen con la hembra y algunos se reproducen ellos mismos, usando sus genes o la célula que ellos tienen en su cuerpo. ¿Ya? Es decir, que son algunos unicelulares y otros pluricelulares, Sí, ¿verdad? mismo. ¿Ya? ¿Quién más? Miento que tienen ellos. ¿Sí? No logro escuchar bonito. ¿Puede repetir de nuevo, Heidi? El desarrollo y el crecimiento que van formando en las etapas ellos. ¿Ya? También van formando cada uno sus etapas según sus adaptaciones también. Bueno, tenemos los niveles de organización. Vamos a ver de qué trata. Lea, por favor, explora, Cristi. La Antártida es un interesante y hermoso ecosistema. Allí se pueden encontrar plantas, poblaciones de mamíferos, aves, algunos invertebrados y, aunque parezca increíble, bacterias. Pero a pesar de su imponente paisaje, la región es más vulnerable de lo que parece. Algunos especialistas advierten que su principal enemigo es el calentamiento global, pues la temperatura está derritiendo el hielo característico de este ecosistema. Los ecologistas señalan que dentro de algún tiempo los seres que viven en la zona podrían perder su ambiente natural. Algunos de ellos son los pingüinos Adelaida, la especie antártica más abundante cuya población se ha reducido con tanta velocidad que dentro de 50 años tal vez no exista más en la península. Ya, muy bien. Gracias, Cristi. Ya, eso es solamente una introducción para que ustedes sepan y conozcan un poquito sobre nuestro planeta Tierra y lo que conlleva esto. Y aquí, en este caso, estamos hablando de nuestro medio ambiente. En este caso, hablamos de la Antártida, sí, hablamos de estos ecosistemas y lo que conlleva dentro de aquí. También hablamos de la contaminación, en este caso, el enemigo principal, el calentamiento global, que es la principal amenaza de la flora y fauna que habita en estos lugares. ¿Listo? A ver, buenos días, Dayana. A ver, tenemos los niveles de organización. Vamos a ver cómo se conforman. Lea, por favor, Daniela. Los seres vivos se organ- Los seres vivos se organizan en niveles de acuerdo con su complejidad estructural. El nivel más pequeño es el autónomo y el más grande la biocélula. Entre ellos se encuentran las monocélulas, los organelos de las células, los tejidos, los órganos de los sistemas de los individuos, las promociones de las comunidades y el ecosistema está organizado. Tiene la siguiente característica. Cada nivel está formado por la unidad de niveles inferiores, anteriores, por ejemplo, los organismos unicelulares. Están compuestos por infinidades de células. No todas las propiedades de niveles se producen de las propiedades de las partes que componen, por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano está en 3% y en 37 centígrados, pero esta propiedad no se conoce por el estudio de sus células. Las nuevas características de niveles se conocen como propiedades emergentes, surgen por la interacción entre las partes que componen niveles anteriores. Niveles de organismos biológicos de los seres vivos. Sistema de órganos, tejidos, Ya, células. empezamos desde aquí, desde el átomo, y así vamos dando vuelta, Daniel.
Desde átomo, luego molécula y átomo, así. molécula, órganos celulares, células, tejidos, órganos, sistema del órgano, bioma, ecosistema, comunidades, poblaciones y organismos. Gracias, Daniel. A ver, aquí tenemos los niveles de organización biológica de los seres vivos, ¿sí? Empezamos por lo más chiquito, ¿sí? ¿Qué sería el átomo? Ya, esto es el átomo, lo más pequeñito. Y luego la formación de estos da la molécula. Después se van formando los organelos celulares, ¿sí? Y pasan a formar la célula. El conjunto de células da como el tejido. A raíz del tejido se van formando los órganos, ¿sí? Después el sistema de órganos y finalmente tenemos el organismo ya concluido, ¿no? Después, a raíz de esto, cómo se vayan juntando, multiplicando, tenemos el organismo, perdón, la población en esta etapa de aquí. Luego tenemos la comunidad porque son diferentes especies. Después el ecosistema, ¿sí? La tierra, el agua, las montañas, etcétera. Después tenemos el bioma, ya conjuntamente todo lo que conforma, ¿verdad? Y finalmente tenemos la biosfera. ¿Listo? Vamos a continuar. Tenemos los niveles de organización abiótica. Vamos a leer Heidi. Los átomos y las moléculas se encuentran en este nivel de organización. Se presentan en seres vivos y no vivos. El átomo es la unidad estructural de la materia. Está conformado por electrones, protones y neutrones. Las moléculas. Cuando se unen dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos diferentes forman moléculas. Un ejemplo es la hemoglobina, la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que se encarga de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. Ya, continuemos leyendo los niveles de organización biológica, Heidi. La organización interna de los seres vivos corresponde a las células, tejidos, órganos y sistemas. Los individuos, la población, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera son niveles exclusivos para los seres vivos. La célula es la unidad básica de los seres vivos. Cada célula realiza función de nutrición, relación y reproducción. Los seres vivos son formas de organización que varían según el grado de evolución que tengan. Gracias, Heidi. ¿Ya? Entonces tenemos los niveles de organización abiótica y tenemos la biológica. ¿Ya? Dayana, ¿usted qué entendió por los niveles de organización abiótica y Cristi la biológica? Respondamos primero, Dayana. ¿Dayana está? Dayana sí está. Profe, profe, ¿Sí? ya. Sí, profe. ¿Cuál era, profe? ¿El nivel de organismo robótica? A ver, la pregunta era, ¿qué entendió usted por los niveles de organización abiótica según lo que leyó Heidi? Profe, entendí que es un sistema
de los seres vivos correspondiendo a las células de los individuos. Ya, y Cristi, organización biológica. Pues que es algo exclusivo y también muy importante para los seres vivos, porque pues de ahí son las funciones de nutrición, relación y reproducción. Y pues el grado de evolución que pueden llegar a tener. Ya, primero que nada se conforman por en diferentes tipos, ¿no? En este caso hablamos de la organización, ¿sí? Hablamos del átomo, tenemos las moléculas, que es cómo se van organizando, ¿ya? Y la organización biológica ya es lo interno, por ejemplo, las células, los órganos, los tejidos, ¿sí? Y después se van relacionando en individuos, poblaciones, comunidades, ecosistemas y biosferas. Ahora, ¿desde dónde empezamos? Desde la célula, ¿sí? Que es la unidad básica de los seres vivos. Todos tienen su función, todo lo que conforma la célula tiene su función, ¿ya? Y en la biótica, empezamos por el átomo y las moléculas, que es antes de la célula. ¿Se acuerdan que vimos la organización? Ya, por ejemplo, aquí tenemos una imagen que nos indica células y tejido en un organismo pluricelular, que en un organismo pluricelular una célula se divide y origina dos células hijas. ¿Sí? Aquí están las células hijas. Una de ellas se especializa para hacer un trabajo particular y pierde la capacidad de dividirse, y la otra mantiene su capacidad de división, y así se asegura el crecimiento del organismo y la renovación celular. Ya, leamos por favor, Dayana, desde aquí. Ya, profe. En muchos de casos de las células es capaz de unirse a otras y formas tejidos que cumplen tareas específicas y especialidades. Tanto en planes como los animales se encuentran gran variedad de tejidos que se encargan de funciones especiales dentro de los organismos. Por ejemplo, las plantas hay tejidos fundamentales que cumplen las funciones alimenticias, nutrientes y sostén, como el parenquima, son los animales tejidos. El epitelio se encarga de los revestimientos de conductas, cavidades y formas de eh, epidermis. Los tejidos y los órganos. Los tejidos son grupos para formar órganos que cumplen funciones dentro del cuerpo. Por ejemplo, los animales, el estómago consta las diferencias de tejidos y en un órgano donde ocurre parte de la digestión. En planeta tallo conformado por tejidos dérmico, fundamental y vascular, y se encarga de conducir los nutrientes to- los nutrientes a toda la estructura del organismo. ¿Sigo, profe? Sí, continúen. Los niveles de los organismos de los seres vivos. Los organismos de los sistemas. Varios organismos se agrupan en sistemas para realizar una tarea coordinada. Por ejemplo, órganos como la boca, el estófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado y intestino grueso. Se asocian para realizar digestiones. Otros ejemplos de sistemas en el ser humano son el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el sistema excretor. Entre otros, el trabajo coordinado de las partes de un ser vivo construye un organismo. Ya, hasta ahí ¿Sigo, nomás. profe? Hasta ahí nomás, Dayana, gracias. Ya.
Entonces, aquí hablamos de la flora y fauna, ¿sí? Porque nos está dando ejemplos de que las células también son capaces de formar otros tejidos que cumplen otras funciones. Tanto en las plantas como en animales se encuentran estos tejidos y tienen diferentes funciones, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Con respecto a la flora, sí hay tejidos fundamentales que cumplen funciones de almacenamiento de nutrientes y aparte lo sostienen, ¿sí? Ahora, en los animales, el tejido epitelial se encarga del revestimiento de conductos, cavidades y forma la epidermis. Y aquí tenemos un subtítulo, los tejidos y los órganos. ¿Ya? Entonces, estos tejidos se agrupan para poder formar órganos para cumplir diferentes funciones del cuerpo, ¿sí? Ahora, en los órganos y los sistemas, varios órganos se agrupan en sistemas para realizar una tarea coordinada. Sí, por ejemplo, órganos como la boca, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado, ¿sí? Se asocian para realizar la digestión. Miren qué función cumplen todos estos órganos para poder realizar este proceso. Ahora bien, tenemos otro ejemplo, ¿sí? En el ser humano son el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el excretor, entre otros. El trabajo coordinado de las partes de un ser vivo constituye un organismo, es decir, que absolutamente todos están conectados. Por eso a veces dicen, a alguien le duele la pierna y resulta que lo que le afectó realmente fue en el estómago, a alguien le duele la cadera y resulta que el malestar encontrado por los doctores es en los pechos o en los senos, ¿sí? Es porque todo va conectado, ¿ya? Y tenemos los niveles de organización biológica. Vamos a leer, Cristi. Los niveles de organización ecológica. Los individuos se organizan y forman poblaciones, comunidades y ecosistemas que están inmersos en la biosfera de nuestro planeta. Los individuos son seres únicos que se caracterizan por la particularidad de su información genética con base en la forma de organización celular. Los individuos se clasifican en unicelulares o pluricelulares. Los organismos unicelulares están constituidos por una sola célula que realiza todas las funciones vitales, capta lo que ocurre a su alrededor, se mueve hábilmente en busca de alimento, expulsa agua y desechos, escapa de los depredadores y mantiene el equilibrio interno. Las bacterias, el paramecio y la ameba son ejemplos de organismos unicelulares. Los organismos pluricelulares están formados por muchas células. Tienen mayor tamaño que los seres unicelulares, aumentan su tiempo de vida como consecuencia del reemplazo de las células deterioradas por otras, incrementan su equilibrio interno y tienen más probabilidades de defenderse de los depredadores. Algunos organismos pluricelulares son los animales y las plantas. Listo. Ya, las poblaciones también. Cristi. ¿Las poblaciones también? Sí, también. Ya. Las poblaciones agrupan a los individuos de una misma especie que ocupan una área más o menos definida por barreras físicas como ríos y montañas, y comparten el mismo tiempo. Además, los organismos de una población pueden reproducirse entre sí, lo que asegura que la especie no desaparezca. Listo.
Heidi, las comunidades, los ecosistemas. Lea, por favor. Las comunidades son grupos de seres vivos de diferentes especies que se relacionan entre sí porque habitan conjuntamente en un lugar y en un tiempo determinado. Por ejemplo, la comunidad de un bosque incluye poblaciones de aves, lombrices, reptiles, mamíferos, plantas, hongos y microorganismos que interactúan en ese ambiente. La estructura y la estabilidad de las comunidades se pueden alterar por la actividad humana, el fuego, las inundaciones y la sobrepoblación, entre otros factores. Los ecosistemas están formados por seres vivos que habitan en un medio específico y se relacionan entre sí y con los factores abióticos del lugar. Entre los seres vivos y el medio hay un continuo intercambio de materia y energía a través de las cadenas alimenticias y de las redes tróficas que mantienen la estabilidad de los ecosistemas. Finalizamos con biosfera, Heidi. La biosfera está conformada por la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Es el nivel más complejo de organización y agrupa todos los ecosistemas de nuestro planeta. Ya, gracias a las chicas que leyeron. Gracias por su participación. Listo. Entonces tenemos los niveles de organización ecológica aquí ya más detalladamente de lo que vimos anteriormente en los dibujos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Tenemos la Borsitella, es un organismo unicelular que vive en aguas dulces, es decir, que se reproduce por sí sola, ¿sí? Aquí nos indica que las plantas crecen y desarrollan diferentes órganos gracias al reemplazo de las células, ¿ya? Acá también tenemos los sistemas, tenemos el sistema circulatorio, tenemos el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Vimos un ejemplo de cómo todo esto iba conectado, ¿se acuerda? ¿Sí? Por ejemplo, los órganos como la boca, ¿no? Para introducir la comida, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, se asocian para poder finalmente hacer la digestión, ¿sí? Tenemos el sistema óseo, tenemos también el sistema muscular, que es muy importante también. ¿Ya? Tenemos los organismos unicelulares, que ya hablamos cuáles eran, y los pluricelulares, ¿sí? Los unicelulares de una sola célula, los pluricelulares de muchas células, ¿sí? Sabemos cuáles son las poblaciones también. Aquí tenemos población de pingüinos, ¿ya? Para tener más asociación, ¿sí? Con respecto a estos grupos, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Agrupan a los individuos de una misma especie que ocupan un área más o menos definida por barreras físicas como ríos y montañas, ¿ya? Eso en cuanto a las poblaciones. Ya las comunidades es más grande, ¿sí? Son seres vivos de diferentes especies que se van relacionando entre sí, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Aves, lombrices, mamíferos, reptiles, plantas, hongos, etcétera. Y aquí tenemos una imagen también en el bosque. Todas las comunidades están relacionadas, ¿sí? Ahora bien, tenemos el ecosistema que están conformados por seres vivos que habitan en el medio específico y se relacionan entre sí y con los factores abióticos del lugar.
entre los seres vivos y el medio hay un continuo intercambio de materia y energía a través de cadenas alimenticias y de redes tróficas que mantienen la estabilidad de los ecosistemas. Por eso es tan importante poder estudiar estas cadenas alimenticias, porque todo eso va en forma circular, es decir, que nace, crece, se reproduce, muere, pero a raíz de eso también pueden existir depredadores. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a los ecosistemas. Aquí también tenemos una imagen. En un ambiente marino es posible diferenciar los integrantes del ecosistema porque miren los colores, ¿sí? Que tienen los animales, que tiene la flora. También aquí tenemos otra imagen de la biosfera que está conformada por capas como la atmósfera, la hidrosfera y también está la litosfera. ¿Listo? ¿Qué nos dice la biosfera? Aquí ya está conformada por estas tres que acabamos de mencionar. En este caso es el nivel más complejo de organización y agrupa a todos los ecosistemas de nuestro planeta. Entonces, chicas, ¿está entendido? Sí, mi, Ya, y el resto. Sí, sí, profesor. sí, Ya. profe. Les recuerdo que la hora de clases es a las 10:45 y algunas se conectaron después de la hora. Ya estamos por finalizar la clase. ¿Sí? Hemos socializado 4 páginas del día de hoy con respecto a los niveles de organización de los seres vivos. Conéctense a tiempo, estudiantes. Sí, bueno, no me gusta decirles así, pero conéctense a la hora que es. Sí, obviamente nosotros esperamos unos 5 minutitos para esperar a todos. ¿Listo? Dígame, Dayana. Profe, tengo una pregunta que está fuera del tema. Disculpe, profe, ¿cuándo nos toca vacaciones? Vacaciones. Cuando nos digan la fecha, las fechas respectivas, yo les estaré avisando y mientras se les deja un anuncio en el aula virtual, Dayan. Ya, muchas gracias, profe. Listo. Entonces vamos a dejar hasta ahí unos 10 minutitos para que tomen agua, se hidraten y nos vemos a las 11:30 con inglés. ¿Listo? Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta Chao, mis. luego. Chao, chicos.